Es un poco dramático a veces decir antes y después de Iguala o antes y después de Ayotzinapa o algo así, pero en el caso de Yucatán sí hay algo de eso porque el último movimiento estudiantil que hubo fue a comienzos de los 70s, cuando se asesinó por órdenes del gobernador de entonces a un abogado sindicalista que trabajaba con sindicatos independientes y al cual se le quería dar una calentadita, como se decía, y se pasaron y lo mataron. Entonces el recuerdo de este abogado, Efraín Calderón Lara, Charras, como le decían, es al mismo tiempo el recuerdo del último movimiento estudiantil, que también fue un poco más amplio en su fase final hasta el día de hoy, y desde entonces no ha habido otro movimiento. Y unos días después de lo de Ayotzinapa, por primera vez se veía que estudiantes de diferentes facultades del campus de sociales y luego algunas otras facultades empezaron a moverse, y organizamos lo que me habían pedido a mí entre todos para hacer algo de geografía, algo de demografía étnica, algo de historia, algo de presentación del documento que salió hace poco de la Comisión de Verdad sobre la Guerra Sucia de Guerrero, algo sobre las normales rurales en el país y en Guerrero, para explicar un poco la situación de violencia ya de mucho tiempo en la región, los conflictos de diferente tipo, religioso, étnico, la cuestión ahora de las mineras, para ubicar la situación de Ayotzinapa desde la lejanía, sin haber estado allá, sino simplemente con la información que teníamos. Ese evento lo repetimos después en un centro de investigación, actualizado, aumentado, y lo vamos a repetir la próxima semana en una universidad privada de Mérida, y se ve que hay gente que se interesa, porque a diferencia de algunos comentaristas que aparecen en la tele o en la radio o incluso en algunos periódicos, que dicen pues es la gente engañada que usa, como hoy hay un periódico donde hablan de los buitres, ¿no? Que usan Ayotzinapa. En los eventos, en los dos que yo he estado, ha estado mucha gente que simplemente quiere saber, porque no sabe, o lee algún pedazo en el periódico o oye en algún noticiero algo de que mataron a algunos, quién sabe exactamente por qué o qué fue. Incluso en las manifestaciones, las marchas que hicieron los estudiantes y luego otras organizaciones, hay gente que está parada allá y ve, y uno les dice Ayotzinapa y dicen, ¿es un futbolista o es una comida o qué? O sea, no tienen idea. Y cuando uno luego pone los muertos y los queremos vivos, entonces hay gente que se acerca y de esa manera se informa por lo menos sobre lo que sucede en el país, porque el desconocimiento realmente es muy grande. También lo digo en ese sentido limitado, porque no es infrecuente que gente que tiene algún tipo de poder, y finalmente profesores de universidad, tenemos cierto poder sobre los estudiantes, que usa a los estudiantes para que adopten las posiciones políticas o filosóficas o de otro tipo de uno. Incluso hay gente que lleva a sus estudiantes, utilizando este pronombre posesivo, malamente a las marchas o cosas así. O sea, no se trata evidentemente de eso. Entonces, me parece que si vemos la situación, tenemos una situación que es muy semejante, con todas las diferencias que hay, a la situación de los ocupas. Cuando empezó el movimiento de los ocupas, y luego se repitió con diferentes momentos en los indignados en Europa, fue muy interesante ver cómo esos movimientos no se dirigían fundamentalmente, como se hace normalmente en México, al poder ejecutivo, es decir, haciendo protesta ante la casa del presidente o
el jefe de gobierno o alguna cosa así, sino iban a otra cosa, iban a las casas de bolsa, iban a los bancos y en algunos casos incluso a las casas particulares de los banqueros, porque finalmente los bancos, alguien maneja a los bancos. Es decir, había allá, y a partir de ahí también una discusión donde se trata de entender, no que el gobierno es malo, eso por lo general hay poca duda, sino más bien la idea es por qué está organizada la sociedad de tal manera que suceden esas cosas. No es que hay alguien malo que no, en España por ejemplo, ¿no? Para no hablar de México, donde el 20% de la población está desempleada y más de la mitad de los jóvenes, alguien que no quiere que se empleen, sino hay algo en la forma de organizar la sociedad que está mal. Entonces, eso es nuestro tema, sobre eso trabajamos. Los científicos sociales se ocupan de eso y los que estudian ciencias sociales se supone que trabajamos sobre eso para entender esa situación. Y solamente si entendemos esa situación, podemos realmente tratar de cambiar la situación. Eso implica también, tengo que decir también, por si alguien tiene alguna duda al respecto, que yo entiendo a las ciencias sociales como ciencias, es decir, como instrumentos cognitivos que buscan relaciones causa-efecto y que tratan de entender los fenómenos, describir los fenómenos y buscar las causas de esos fenómenos. Porque solamente si conocemos las causas podemos obrar sobre la sociedad y obtener otras consecuencias, otros fenómenos. En ese sentido, creo yo que la ciencia social es un instrumento cognitivo, es decir, es algo que busca la verdad de las cosas. Y lo peor que se puede hacer, me parece, en una situación como esta es decir que las ciencias sociales tienen muchas verdades y todo lo demás, o sea, el rollo postmoderno, para decirlo de manera abreviada, ¿no? Porque si alguien trata de entender cuál es la causa de la violencia en Tlatlaya y en Ayotzinapa, y dice, bueno, eso es mi verdad, pero también usted, si usted quiere, pues hay otras verdades también, pregunte a los demás, entonces no necesitamos las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil, desde luego, también, no sé, pero en ese sentido hay una idea clara aquí, qué es lo que es ciencia social. Si hablamos sobre Ayotzinapa, me parece que no solamente debemos hablar sobre Ayotzinapa, sino debemos hablar no solamente de los 43, sino también debemos hablar de los 22 de Tlatlaya, debemos hablar de los 72 de San Fernando de Tamaulipas, de los 49 de la guardería ABC, de los 45 de Acteal, y si ustedes quieren ir más atrás, ustedes conocen esas masacres o muertes masivas que a veces, como en el caso de Tlatlaya, son tan terribles que uno busca palabras elegantes, ¿no? Se dice, en vez de asesinato, se dice ejecución extrajudicial o algo así, cosa que es un término bastante sin sentido, porque como en México tampoco hay ejecuciones legales, no puede haber extralegales tampoco, simplemente es un asesinato masivo. Entonces, ese tipo de eventos, verlos en su conjunto, me parece cuál es, ante esa situación, ante esa visión de conjunto, lo que puede hacer un científico social, o qué es lo que uno piensa como uno como científico puede responder a esta situación. Y a mí se me ocurren tres elementos. El primero deriva de una experiencia que probablemente algunos de ustedes también tengan, cuando uno tiene un médico en la familia o un médico entre los conocidos, cuando pasa algo en el ámbito médico, por ejemplo, la cuestión del ébola, ¿no? O la cuestión de la vacuna contra la influenza estacionaria, ¿no? Que uno no sabe si uno debe o no. Entonces uno pregunta a ese médico, a pesar de que uno sabe que el amigo de uno, el pariente, no es especialista en virología, tampoco en epidemiología, o no sabe nada de
de vacunas, ¿no? Pero uno lo pregunta de cualquier manera, porque uno supone que la formación general que tiene ese médico le da ciertos criterios generales para distinguir entre información más o menos seria y información estrafalaria, falsa, de los medios interesados, de las empresas que producen cierto tipo de productos o algo así. Que sabe además tal vez dónde informarse. Tal vez dice, yo no sé exactamente sobre lo de la influenza, pero busca en tal y tal lugar, ahí hay buena información sobre ese tema. Algo así creo que nos pasa a nosotros también, como somos especialistas en explicar cómo está organizada la sociedad, cómo funciona la sociedad, y no solamente la sociedad mexicana, sino que sabemos cómo funciona sociedad, cómo funciona poder, cómo funciona economía. Entonces, aunque no sepamos exactamente de Guerrero, o nunca hayamos estado allá, o en el Estado de México, en Tlatlaya, se supone que sabemos algo cómo funcionan las cosas sociales en general. Y en ese sentido me parece que la primera tarea que tenemos y la primera cosa que podemos hacer y que debemos hacer es una tarea bastante simple para enunciarla, pero bastante complicada para hacerla. Es decir, la recopilación, la valoración y la sistematización de información actualizada. Si nosotros vemos, no es una agresión el decirlo así, simplemente yo creo que muchos acudimos a Wikipedia cuando no sabemos algo, ¿no? Yo también lo hago, pero a veces vemos que estudiantes y hasta científicos sociales van a Wikipedia, ¿no? En vez de ir a lo que dice Wikipedia, cuando Wikipedia dice, si ustedes buscan allá y dicen arriba, ese artículo no es un artículo definitivo, le faltan fuentes autorizadas, fuentes serias, publicaciones acreditadas y todo lo demás. Es decir, justamente el tipo de fuente con el cual se supone que nosotros trabajamos. Entonces, me parece que como científicos sociales tenemos que tratar de estar informados sobre ese tipo de procesos, conocer las diferentes fuentes en las cuales se produce y se reproduce información, conocer las revistas sobre las cuales se nos pregunta, ¿vale la pena leer eso o no vale la pena leer? Es decir, funcionar un poco también en dado caso como guía o como orientación para ese tipo de datos, donde todos sabemos que en las redes sociales circula muchísima información que a veces es sumamente valiosa porque no llega a los grandes medios de información, pero donde también circula mucha información totalmente falsa, porque gente que hace malas bromas o gente que simplemente no es suficientemente consciente, o porque hay gente que tiene un odio contra ciertas situaciones y simplemente aumenta y vuelve más grotesca la información, por ejemplo en el caso de Iguala, publicando fotos de camionetas con cadáveres, que cuando uno luego busca la información en realidad fue información de Afganistán, pero se ve muy semejante. Entonces hay mucha información y la gente no sabe, y nosotros tampoco, pero nosotros es nuestra materia de trabajo. En ese sentido me parece que la búsqueda de la información, la calificación de información y también el hacer lo que estamos tratando aquí y que se hace en otras partes, de organizar esa información de alguna manera para los que se interesan por ella. Me parece que eso es una tarea importante. Un buen ejemplo es también justamente el boletín mensual del CIESAS, el ISHAN de enero, ¿no? Que es la mayor parte de la publicación está dedicada específicamente a la violencia pública en el país y particularmente
a la situación de Guerrero. Entonces me parece que es una cosa importante, y recuerda algo que va en cierta medida también a contracorriente de por lo menos dos elementos que son muy frecuentes en las instituciones académicas. Cuando a los profesores y los investigadores en la mayoría de las instituciones se nos pide nuestro plan anual, ¿no? Se nos piden actividades que tengan, como dice esa palabra neoliberal terrible, productos, ¿no? Antes resultados, ahora son productos. Igual como en la línea aérea, donde antes había pasajeros y ahora hay clientes. En fin, o sea, uno ve como toda la terminología poco a poco adquiere un cierto matiz. Yo desde hace muchos años pongo en mi informe, en mi plan anual, mientras que me lo permiten todavía, porque los esquemas electrónicos son cada vez más precisos y escogen cada vez más las actividades, siempre pongo al final, ¿no? Además, varias horas a la semana, lectura de libros y revistas sobre mis temas de especialidad y sobre la situación general en el país, sin generar productos. Es decir, la lectura, el estar al día de alguna manera, que cuesta muchas horas todas las semanas, y muchas veces no tiene ningún producto demostrable y tampoco lo quiere tener, simplemente quiere estar informado, y un científico social tiene que estar informado. El enseñar eso en la licenciatura me parece una cosa muy importante. Hay, por lo menos fuera del Distrito Federal, estudiantes de licenciatura que nunca en su vida han tenido un periódico capitalino de circulación nacional en la mano, por ejemplo. Algunos lo han leído en la pantalla, pero en la pantalla no aparecen muchas cosas que aparecen en los periódicos, ¿no? Entonces, el enseñar también y tratar de hacer ese tipo de información y buscar formas donde esa información se produce y se reproduce para impulsar la reflexión y para que luego los ciudadanos puedan tomar sus decisiones, me parece que es una cosa que tenemos que hacer como científicos sociales. Relacionado con el mencionado plan anual, está también que normalmente, como todas las actividades con esta planeación empresarial que están imponiendo en las universidades con bastante éxito desde hace varios años, todo debe estar de alguna manera previsto, cuando las situaciones sociales no están previstos. Y uno puede obtener fácilmente la respuesta de un colega o también de un estudiante: vamos a hacer un evento sobre tal cosa. Dicen, no está previsto, no tengo tiempo para eso, no va a tener un producto demostrable, me vas a disculpar, pero no me puedo dedicar ahora a eso. Tengo que terminar mi artículo, porque ese sí lo tengo en mi plan de trabajo, y con eso tengo que terminar, para otra cosa no tengo tiempo. Entonces, las universidades, en ese sentido, son lugares donde el espacio para ese tipo de actividades es cada vez más reducido, y por eso también me parece, insisto tanto en algo que en realidad me parece bastante obvio, pero que es cada vez menos obvio. Eso es una cuestión donde vamos a contracorriente. La segunda cuestión donde vamos a contracorriente son las fuentes de información a las cuales tenemos acceso. Cuando traté de buscar en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Yucatán cosas sobre Guerrero, no encontré casi nada. Y no solamente es porque no hay forma de conseguir algo. Yo puedo, bueno, en ese momento no puedo porque estamos de huelga, pero yo puedo pedir un libro para la biblioteca. Capaz que dentro de un año o año y medio me lo consiguen, ¿no? No me van a informar porque el sistema no permite eso, ¿no? En fin, o sea, es un sistema totalmente decimonónico, y yo creo que en la mayoría de las universidades más o menos así funciona, ¿no?
Y si uno hace otra cosa fuera de eso, está igual. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana fui a 6 librerías de la ciudad de Jalapa y pregunté por una historia de Guerrero, de Illades, en una editorial bastante conocida en México, el Fondo de Cultura Económica, y en ninguna había nada, no el libro, y tampoco luego en la última dije, estoy buscando para un evento hoy en la tarde publicaciones sobre Guerrero, y me dijo el librero, ¿sabe usted? Aquí no va a encontrar eso, porque Guerrero está del otro lado, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, todas partes de México al parecer siempre están del otro lado. Digamos, ¿por qué en las bibliotecas, en las hemerotecas de las universidades, por lo menos de las universidades donde hay ciencias sociales, no hay por lo menos una colección de libros básicos, no solamente sobre la región, sino sobre el país? Entonces allá uno ve también una de las cuestiones funestas del centralismo mexicano, que en la antropología, no sé cómo sea en sociología y en ciencia política, pero en antropología ningún estudiante y ningún profesor de la UAM, de la UNAM, de la ENA, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México o de la Iberoamericana tiene algún problema para ubicar su tema de investigación o su tesis en Oaxaca o en Chihuahua o en Tamaulipas o hasta en Yucatán, porque hace investigación social en el país. En las regiones, sin embargo, la provincia, el interior del país, como todavía alguna gente aquí sigue diciendo, cuando es el exterior del Distrito Federal, porque en el interior del país es el altiplano, ¿no? En todas estas zonas, incluso mi centro se llama Centro de Investigaciones Regionales, quiere decir Yucatán. El primer estudiante que quiso hacer su tesis en Chihuahua tuvo muchos problemas, porque le decían, aquí estamos en Yucatán, ¿no? Es decir, el país, quién sabe que no estudia, nosotros estudiamos la región. O sea, toda esa idea de la investigación regional, que durante mucho tiempo ha enfocado automáticamente, sin problematizarlo, la investigación en la región, y el país es otra cosa. ¿Cuánta gente que hace antropología urbana estudia el Distrito Federal, no viviendo en el Distrito Federal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también uno ve que hay problemas de organización de las ciencias sociales y de la responsabilidad que tenemos por la infraestructura de nuestras instituciones, que no hemos cumplido, y por eso estamos ahora sentados en muchos lugares del país y ni siquiera tenemos una buena historia de Guerrero o del Estado de México donde aparezca el Tlatlaya, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo creo que tenemos, cuando uno ve esas situaciones, uno ve que la tarea de estar informado y de poder tener acceso a fuentes para informar a los ciudadanos que quieren saber de los especialistas en ciencias sociales qué es lo que sucede en el país y por qué sucede en el país. Creo que tenemos una tarea que suena muy sencilla, que suena casi ridículamente obvia, y que sin embargo no la cumplimos, y donde además no hemos creado instituciones, no hemos trabajado en las infraestructuras materiales y en la organización de nuestras instituciones para cumplir con este encargo que de alguna manera, me parece, nos hace la sociedad, por lo menos la gente que se interesa por el país y quiere saber para poder actuar. Un segundo tema se relaciona con primero, y que parte de la situación de que todos los fenómenos mencionados, a los cuales yo quisiera agregar uno más, que también Hipólito mencionó en su texto en el blog del Comexo, y que es el trato que las instituciones, y por lo general
a diferencia de lo que se ha dicho muchas veces sobre el caso de Iguala, instituciones federales dan a los migrantes centroamericanos. El caso de San Fernando, con los 72 muertos, enterrados clandestinamente, fue solamente uno de los casos ya casi olvidado de cómo el Estado mexicano no cumple, en un caso tal vez extremo, pero un caso extremo y permanente, con lo que es la razón de ser de un Estado. Y la razón de ser de un Estado es la vigencia de lo que llamamos garantías constitucionales y lo que llamamos más ampliamente los derechos humanos básicos. Y el artículo tercero dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad en su persona. Y poco después hay un artículo que dice: todo humano tiene derecho a la propiedad y que no se le quite arbitrariamente su propiedad. Y este precepto, este artículo es violado diariamente en México con respecto a los migrantes centroamericanos que pasan por el país. Entonces, si uno ve ese trato que se da a los centroamericanos en México, que es el trato que se reclama con justicia una y otra vez en Estados Unidos, si uno lo ve en conjunto, entonces uno ve que si uno quiere entender la situación, uno tiene que incluir, ese es el segundo punto del que estoy hablando, en el análisis el punto de vista de las víctimas. Uno tiene que incluir no solamente el punto de vista de los investigadores, de los reporteros, de los analistas, de los medios, sino lo más posible tratar de ver que en la información esté presente el punto de vista de las víctimas, porque la situación de las víctimas, la descripción de su situación, no estoy hablando otra vez, no estoy hablando de la opción del ciudadano, no estoy hablando de que alguien como ser humano tiene que hacer algo en ciertas situaciones, estoy hablando solamente de la información con la que trabajamos como científicos sociales. Si nuestra información no incluye, no para la denuncia, sino para la explicación, la situación de las víctimas, entonces es una situación, especialmente en esos casos graves, una explicación que no va a llegar muy, muy lejos. Y eso implica también el dirigirse para la información no solamente a las instituciones de las cuales dependemos todos, de las revistas de investigación, de los centros de investigación, sino también particularmente de las ONGs que se ocupan de registrar, de sistematizar esa información, los centros de los derechos humanos, y tratar de ayudar para que ellos puedan cumplir con esa función esencial para las ciencias sociales, no solamente para la sociedad, sino muy específicamente para las ciencias sociales, para tener información completa de la situación y ver que no se trata, como se puede ver en ese caso, de pequeños accidentes, situaciones donde algunos mentes criminales hicieron de las suyas, sino donde hay una situación repetida una y otra vez y cotidiana de violación de los derechos humanos, donde las instituciones del Estado no funcionan. Y con esto voy al tercer y último punto. A mí me parece que, y esto hablo mucho también de la antropología, los antropólogos, cuando tenemos mala conciencia, y tenemos bastantes veces mala conciencia, empezando con que no sabemos cómo llamar a la gente que estudiamos, y donde la situación actual es muy buena porque nos impide definitivamente de usar palabras que hemos usado durante mucho tiempo, ¿no? Porque antes uno podía impunemente hablar como antropólogo, yo y mis informantes, ¿no?
en la situación actual que alguien vaya a un lugar y dice, yo voy a hacer una investigación y busco informantes, mejor no hablar en esos términos porque no va a durar mucho, ¿no? Bueno, entonces, tenemos, antes eran los primitivos, luego pasamos a los informantes, siempre tenemos mala conciencia con quién trabajamos. Otra situación donde se expresa la mala conciencia, salud de los antropólogos, es cuando nos damos cuenta de que somos, en el caso de nosotros sí es cierto lo que dicen los artistas, es decir, nos debemos a la gente, es decir, nosotros sabemos algo porque alguien nos habla y alguien nos deja observar su vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces viene la cuestión esa de la devolución de la información y todo esto. Yo creo que eso de la devolución de la información es puede ser muy útil, muchas veces no se puede, por diferentes razones. Lo que sí me parece que podemos hacer es tratar de ver, a partir del análisis que hacemos, de la información que juntamos, a partir de la información donde está lo dramático de la situación, a partir de la situación de las víctimas, empezar a revisar la cotidianidad en la que estamos para ver cómo en esa cotidianidad aparecen tal vez huellas o peor todavía anticipaciones de situaciones muy semejantes como de las que estamos hablando y que nos reúnen esta noche acá. Es decir, en la situación cotidiana de las relaciones en la familia, en el vecindario, con los vecinos, en el club deportivo, en la organización religiosa, en las relaciones de género y desde luego, en el caso nuestro, en la universidad, donde están presentes también ese tipo de relaciones que llevados a su extremo finalmente producen estas situaciones que se han producido, donde en nuestras instituciones, por ejemplo, aparecen de modo grotesco y abierto, pero muchas veces de modo solamente aparentemente menos ofensivo y encubierto por la costumbre, encubierto por el miedo a hacer el ridículo o la simple desidia, conductas autoritarias que asfixian todo tipo de crítica. Universidades donde estudiantes dicen tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de preguntar, donde el uso privado de recursos públicos, tal vez en un nivel muy chiquitito, no comparable con lo que vemos todos los días, pero a veces sí, también se da. Negación a rendir cuentas más allá de rituales formales. En nuestras universidades, discriminación por lengua materna, color de piel, apellido, estatura o género. No abierto. Si uno pregunta a los antropólogos, ¿eres machista? Nadie va a admitirlo, ¿no? Sabemos que es muy malo ser racista, pero cuando uno observa cómo funcionan las cosas, tal vez uno ve situaciones una y otra vez, uno ve decisiones institucionales que tienen ciertos efectos en ese sentido, donde hay ese tipo de situaciones, donde aparecen complicidades corruptoras de normas legales, desvíos jocosamente consentidos de fondos, aunque sean chiquitos, falta de transparencia. Por ejemplo, estuve yo en un proyecto de investigación durante varios años que se llamaba Antropología de la Antropología. Uno de los datos que no conseguimos en ninguna institución eran los datos financieros. Yo no sé si, por ejemplo, yo en mi institución, no sé cuál es el presupuesto de mi centro de investigación o de mi departamento. No conozco el presupuesto ejercido del año pasado en una institución pública, ¿no? O sea, no estoy hablando de una universidad privada o una empresa privada clandestina o algo así, ¿no? Si uno pregunta en la misma universidad,
el presupuesto de la biblioteca le preguntan a uno por qué uno no quiere saber, ¿no? Y cuando uno dice, pues para decir a los estudiantes que gastamos mucho en lo que ellos no usan, entonces dicen, pero no le podemos dar ese dato porque se puede usar mal, ¿no? Y uno dice, pues, ¿y por qué? Si no hay mal uso, no se puede usar mal. No, pero usted sabe, pues no sé, justamente por eso pregunto, ¿no? Entonces, yo creo que, ¿no? O la forma como en las escuelas, en las facultades, en los programas de docencia se toman decisiones y se justifican decisiones, ¿no? Donde obviamente no estoy hablando de la democracia en la universidad y todo eso es otra cuestión, pero cómo se toman decisiones en muchas universidades del país, cómo se eligen a los representantes, cómo se piden cuentas a los representantes de los profesores y de los alumnos, ¿no? Donde empieza una socialización política, además, digamos, consagrada por la ciencia y por lo más avanzado del pensamiento crítico y bla, 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 y se forma una conducta y se legitima una conducta donde la pregunta crítica, donde la exigencia de datos, donde la solicitud de argumentación de la decisión muchas veces es respondido de manera totalmente incorrecta. Entonces me parece que ahí tenemos una doble tarea. Por una parte, el ver cómo en la realidad cotidiana chiquita aparecen conductas, formas de tratar a las personas, estructuras de tomas de decisión, de uso de recursos públicos, de manera en pequeño, de lo que aparece luego en ese tipo de situaciones en grande. Y donde justamente nosotros podemos mostrar que son consecuencia de la forma de organizar el conjunto, de organizar el departamento, de organizar el centro, de organizar a los profesores o a los alumnos. No que es el resultado, como se ha querido mostrar todo el tiempo, el caso de Tlatlaya y también el caso de Iguala, de que alguna gente medio desquiciada, mente criminal o algo así, haya hecho eso, ¿no? Todos sabemos que es parte de un proceso social, resultado de un proceso de creación y actualización de cultura política. Y los antropólogos yo creo que lo sabemos especialmente bien, porque cuando empieza la antropología, ¿no? En el siglo XIX, hay una subdisciplina que en esa época se llama antropología criminal, ¿no? Y donde se suponía, y hay buenos estudios de esa época, ¿no? De que los criminales, hoy diríamos, tienen un gen, en esa época no se sabía que existían los genes, tienen un gen criminal, pero como no había genes, se decía, los criminales tienen una especie de constitución física que los hace criminales. Y esa constitución física es tan evidente que uno puede ver de la fisionomía de una persona si es un criminal o si va a ser un criminal, ¿no? Por ejemplo, una gente que roba o que bolsea en el metro o en el camión, ¿no? Normalmente es gente con ojos chiquitos que tiene una mirada así muy aguda, ¿no? Claro, porque tiene que ver dónde mete la mano, ¿no? O gente que parricidas y gente que mata a su esposa o no sé qué, se les ve de la cara, tienen caras de asesinos, ¿no? O sea, tienen los labios más gruesos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que eso no hace un criminal, ¿no? Lo que hace criminal a la gente, aparte de una decisión que puede ser la responsabilidad de una persona, en términos éticos, es en buena medida el contexto. Y eso me parece que tenemos que recordar, porque también mucha gente enojada por Ayotzinapa y Tlatlaya constantemente habla de que el proceso va a terminar cuando los criminales reciban su castigo.
donde todos sabemos que las cárceles actualmente son los lugares de donde se dirigen gran parte de los secuestros en el país y gran parte de las extorsiones telefónicas, ¿no? Es decir, se le da el posgrado a la gente probablemente en la cárcel, ¿no? Es decir, toda la idea de la reinserción social o algo así, nadie está hablando de eso, ¿no? Y sin embargo, desde luego no se trata de eliminar la culpa individual o algo así, pero las instituciones del Estado obviamente tienen que ir también sobre la resocialización de las personas, y eso tiene que ver otra vez con la sociedad, no con el individuo, es decir, con nuestro tema de trabajo. Termino con que estos 3 puntos, el tener información, dedicar tiempo de nuestro tiempo a la información sobre lo que sucede en el país, sobre cuáles son los instrumentos que se utilizan para entender no solamente la sociedad mexicana y fenómenos específicos, sino la sociedad en su etapa evolutiva actual, ¿no? 2, la complementación necesaria de esa información a partir de la situación de las víctimas extremas de la no vigencia de los derechos humanos individuales. Y tercero, el uso constante de esa información y de ese saber para encontrar tal vez incluso con campana de alarma, situaciones muy semejantes, no tan terribles en sus efectos, pero estructuralmente semejantes, de autoritarismo, de ninguneo, de dominación, o como se quiere decir, en las situaciones cotidianas de nuestras instituciones. Me parece que esa situación implica siempre también, he presentado varios ejemplos para eso, de no solamente hacer ciencias sociales, sino de analizar constantemente cuál es la situación de nuestras ciencias sociales, cuál es la situación específica de ciencias sociales en países como los nuestros, cómo es en términos de la antropología, la situación específica de las antropologías del sur, que son distintas de las antropologías del norte, cómo es la situación en nuestras instituciones, porque por una parte todos trabajamos, bailamos al son que nos tocan el CONACYT y las instituciones y todo lo demás, en parte porque no podemos de otra forma, pero a veces sí podríamos por lo menos un poquitito de otra forma. Entonces no es solamente que bailemos al son de ellos, sino que participamos en un proceso de transformación de las universidades que va a generar cada vez más hipotecas para las ciencias sociales. En ese sentido, un llamado, me parece también de ética estrictamente profesional, no solamente de usar las ciencias sociales en ese sentido, sino de conocer las ciencias sociales. De la misma forma como un dentista tiene que saber las características de los diferentes taladros que usan para materializarnos cuando tenemos un problema con los dientes. En ese sentido, no solamente pensar qué pueden hacer las ciencias sociales, sino también pensar una y otra vez cómo están las ciencias sociales en nuestras instituciones y qué tenemos que hacer para estas ciencias sociales puedan responder a la necesidad que tienen los ciudadanos para entender su situación y a partir de este entendimiento participar conscientemente en la transformación de la sociedad, para que estas situaciones que hemos vivido no se repitan.